Hablaremos de Dámaso de Roma y también de algunas curiosidades respecto de la misa, etcétera, ¿no? Yo creo que podríamos empezar señalando que la misa no era antes tan complicada, pero después se empezó a complicar a partir justamente del amigo Dámaso. Pero algunas rarezas, ¿no? Había usos ilícitos de la hostia. Había gente que se robaba hostias porque creían en su poder intrínseco, no como símbolo ni como metáfora, sino como cosa. Entonces le daban hostias a los chanchos para que no se murieran ni se enfermaran. Entonces las autoridades eclesiásticas, esto lo cuenta Herberto de Claraval, ¿no? Indicaron las autoridades que el cuerpo de Cristo desde luego no era para dárselo a los chanchos. Pero en aquellos tiempos la hostia era fácil de conseguir, ¿no? Porque se depositaban, estamos hablando del siglo X, se depositaban a la entrada de los santuarios, al lado del agua bendita, ¿no? Y la gente se las afanaba y les daba esta clase de usos supuestamente milagrosos. Fue entonces cuando se recomendó a los sacerdotes que guardaran bajo llave las formas consagradas, ¿no? Bueno, y también le pidieron a los sacerdotes que verificaran que quienes comulgaban se tragaran la hostia, porque por ahí algunos la conservaban bajo la lengua y después se la llevaban y la utilizaban para cualquier otra cosa, ¿no? Otro problema era el mal uso del sagrado crisma, ¿no? Ese aceite que se usa en la administración de algunos sacramentos. Ya en el Concilio de Tours del año 813 y después 13, no 13. Ah, un solo 13. Claro, dije el año 813. Sí, está mal. Bien. Y después Bucardo de Worms, en su penitencial, habían denunciado a aquellos que se untaban con el sagrado crisma, por ejemplo, para resistir la prueba del fuego, de las brasas ardientes en las ordalías. ¿Se acuerda que por ahí algunos jueces empleaban este sistema para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona? Te hacían caminar sobre brasas ardientes o tomar algún fierro al rojo. Famoso poner las manos en el fuego. En el fuego, entonces si no te quemabas eras inocente. Entonces para resistir esa prueba, algunos que ya se sabían culpables y tenían miedo de que esa culpabilidad los quemara, como si fuera necesario ser culpable para quemarse con fuego. Bueno, pero trataban de eludir la quemazón untándose con aquel aceite al que también reputaban milagroso. El caso es que se guardaba bajo llave aquel aceite para que no se lo hicieran, ¿eh? Sin embargo, la principal preocupación era la venta de ese aceite. Venta de la cual a veces eran culpables los propios sacerdotes. La distribución del crisma, que era un don de Dios, que era gratuita. El obispo repartía anualmente a los curas y no les cobraba nada. Pero sucedía que algunos se afanaban el aceite y luego lo vendían, por ejemplo, a aquellos a quienes se les había negado algún perdón. Entonces estos tipos se ungían y creían que de esa forma, con aquel aceite sagrado, podían reconciliarse con el cielo sin la ayuda del clérigo. También lo compraban los familiares de los muertos, a quienes se había negado la extremaunción, o a quienes se les había indicado un infierno seguro, ¿no? Entonces amortajaban a los muertos con ese aceite para conseguir alguna posibilidad de ganarse el paraíso. Todo esto proviene de la complicación de la misa. Y las primeras complicaciones, el gigantesco despliegue de música, de rituales, de vestimentas, de aceites, de inciensos, etcétera. Digo, antes no era así. Pero muy pronto, muy temprano, en la historia del cristianismo empezó a ser así. Dámaso fue papa de Roma a partir del año 366, es decir, muy poco después
de la muerte de Constantino, el emperador, que nunca fue papa, ¿no? Y parece que fue muy importante. La mayoría de los historiadores le atribuye buena parte de la forma que la Iglesia tomó hasta estos tiempos para la misa. Durante el siglo II, la Iglesia había incorporado algunos elementos de organización. En el siglo III creó una estructura intelectual y filosófica, y en el IV, sobre todo después de la mitad del siglo, definió una impresionante personalidad pública. Es que empezó a moverse como una iglesia oficial, que es lo que era. Constantino, en esos tiempos, hizo de la iglesia cristiana la iglesia oficial del imperio. Esa política estuvo determinada por la necesidad de imponerse al paganismo. Y vamos a ver qué pasó durante el pontificado de este Dámaso de Roma. Bien, instituyó Dámaso una gran ceremonia anual en honor de Pedro y Pablo, para destacar la idea de que el cristianismo era antiguo y que había mantenido su asociación con Roma e incluso con los triunfos del imperio durante más de 3 siglos. Según arguía Dámaso, los dos santos, Pedro y Pablo, de cuya presencia en Roma hay muchísimas, los dos santos no solo habían asegurado la primacía de Roma sobre Oriente, porque ella era su ciudad adoptiva, sino que también habían demostrado que eran protectores de la ciudad más poderosos que los antiguos dioses. Es decir, estamos aquí, estamos fenómenos, no por los dioses antiguos, sino por Pedro y Pablo, que han sido, en secreto, protectores de Roma durante estos siglos. Dámaso vivía bien, agasajaba suntuosamente a sus visitantes, para ganarse el favor de los nobles romanos, que eran aquellos a quien se proponía conquistar del todo, ¿no? Porque eran los que dudaban del cristianismo y porque eran muy poderosos. Bueno, regalaba obispados para congraciarse con ellos, obsequios, sobornos, etc. En el año 378, Dámaso celebró un sínodo en el que llamó a la ciudad sublime y sagrada sede apostólica. Fue la primera vez que se usó esa frase y quedó claro que todos los obispos occidentales debían someterse a Roma. Según parece, Dámaso fue un hombre de escasa espiritualidad. Tenía por costumbre, pero esto lo dicen los que le tenían bronca, ¿no?, pellizcar las orejas de las damas. Y bueno, he visto peores. Tampoco están, nada. No tengo ni que levantarme de esta silla para señalar gente peor. No, acá vemos 3. Decían también que difundió falsificaciones para realzar los asuntos cristianos. Así hizo aparecer una correspondencia notable entre San Pablo y Séneca, que desde luego eran contemporáneos, pero poca noticia tenían el uno del otro, y jamás habían cruzado una palabra. Ahí aparecía Séneca como reconociendo las virtudes cristianas, cosa que nunca hizo. Dicen los cronistas que la mundanidad de los tiempos de Dámaso se reflejó también en el atuendo episcopal, ¿no? En realidad, los obispos se vestían como nobles adinerados del imperio. Algunos clérigos sería mejor, destacados, pues se oponían a eso. Ahí está el amigo Gregorio Nacianceno, que fue criticado por sus austeridades, justamente, y escribió: no sabía que debíamos cabalgar en hermosos caballos o viajar en magníficos carruajes precedidos por procesiones. Perdonad mi error. Desde fines del siglo IV se observó una explosión cromática en las pilchas y en las colgaduras de los niatos, y también el empleo de vasos de oro, piletas de mármol para los bautismos, en fin. También proliferaron las velas, el incienso, los perfumes, todo eso. Desde los tiempos de Constantino, las basílicas cristianas, que inicialmente eran casas privadas, habían sido construidas en una escala más amplia, ¿no? Dámaso desarrolló el clásico tipo románico que podía albergar a miles de personas y revistió el interior de las iglesias con oro y mosaicos coloreados. Empleó a los principales arquitectos y escultores e inició una tradición de patronazgo papal que duraría muchísimo, ¿no? Otro asunto fundamental fue la latinización de la iglesia occidental, que incluso en Roma
Inicialmente había sido una entidad de habla griega. Sí. Los primeros escritos, los evangelios están escritos en griego. Esa es la cosa, ¿no? Los textos cristianos que se manejaban no estaban escritos en arameo o en griego. Dámaso empleó a Jerónimo, un joven erudito, con el fin de que realizara una traducción de los libros religiosos. Y el resultado fue conocido como la Vulgata, que fue la obra, la Biblia clásica que manejaron todos los cristianos hasta los tiempos de la Reforma. Pero Dámaso también organizó y latinizó la misa, que antes también se rezaba en griego. La estructura fundamental de la misa ya existía a mediados del siglo II. Eran lecturas de las memorias de los apóstoles, del Antiguo Testamento, había un sermón, una plegaria seguida por el beso de la paz, y después la distribución del barroco y el agua bendita, ¿no? Dámaso transformó una ceremonia esencialmente sencilla en otra mucho más extensa y formal, que incluía elementos de grandiosidad, ¿no? Los extractos de las escrituras eran más extensos, se insertaron plegarias con intervalos fijos, se incorporó el Kyrie, el Sanctus, el Gloria, el Credo, ¿no? Todo eso fue traducido al latín, la liturgia fue más extensa, más impresionante y desde luego menos espontánea. Otra cosa que reguló el pontificado de Dámaso fue el de las procesiones. Desde la época de Dámaso se convirtió en el propósito de todos los cristianos realizar el viaje a Roma. Dámaso fue el primero que abordó la catalogación oficial de los mártires de las catacumbas que había que visitar, y fue el que ordenó un recorrido preciso de los sitios sagrados a los que debía acercarse un creyente. Para terminar, digamos que este ñato murió en el 388, ¿no? Así que después aparecieron nuevos personajes que reformaron convenientemente la liturgia de Dámaso y agregaron, esto fue después, las bondades del canto, del baile, de los artilugios técnicos. Pero eso fue después. El primero que empezó a hacer de la misa un hecho más espectacular fue este Dámaso. Así que hemos dicho algunas cosas sobre la misa. Yo que aprendí tanto de la misa por haber vivido al lado de la iglesia. Por ser vecino. Claro, yo vivía al lado de la iglesia pegado. Entonces me escuchaba la misa tranquilamente, varias veces. Sí, varias veces. Todas las misas me las escuchaba de la cama, así que ya sabía todo. Las canciones me las sabía todo. Yo no era muy devoto, pero sabía más canciones que todas las viejas, que todas las beatas juntas de casero. Así que bueno. ¿A quién quiere dedicar estas consideraciones sobre Dámaso y incluso sobre el uso ilegítimo de algunas de esos elementos que antes no existían, ¿no? Sí, realmente había hombres de fe, ¿no? Digo, esto de creer que los chanchos iban a ser poco menos que inmortales porque comieran, ¿no? Mucha fe. Realmente eran hombres de fe. Tenían más fe que el cura. Sí, claro. Tenían más fe en la hostia que el mismísimo cura. Sí, es cierto. Claro. Estoy pensando como dedicándose en los Naxband, Alejandro, aquellos generadores de impresiones, aquellos tipos que estudiaban para generar los climas, y me parece que algo de eso hizo el amigo Dámaso, y algunas de estas cosas, no sé por qué, pero me generan una cierta simpatía. Estoy pensando en la latinización, que también le hizo después cuando se puso música, porque es muy lindo el idioma latín, claro, para ser cantado. Pero además, resolverse por un idioma solo. Hace relativamente poco empezaron a dar misa en todos los idiomas. Sí. Pero eso yo creo que fue una pérdida para la iglesia. No estoy hablando desde mí, estoy hablando desde la iglesia. A mí a este que está hablando con usted le parece bien. Sí. Pero un idioma, un solo idioma, garantiza un ecumenismo que la proliferación de lenguas más bien impide. Y esa era la idea del latín. El latín en vez del griego, no importa, cualquiera, pero el latín. ¿Y por qué el latín? Y porque todos hablamos el mismo idioma. En cualquier lugar en donde estemos, los de la iglesia nos entendemos y utilizamos esa
ese código, esa lengua, ese código, esa lengua franca que fue el latín durante tanto tiempo, ¿no? Que bueno, no lo habla nadie, pero la iglesia lo tenía. Sí, y aparte, digo, desde lo musical me parece hermoso, el latín para ser cantado. Es muy lindo. Y imagínense todo el arte que generó eso, además. Y después estaba pensando en esto de la complejidad que le dio a los ritos, a las vestimentas, a todas estas cosas. Y si bien parece un poco baladí el hecho, digo, creo que es interesante que algunas cosas, como usted dijo una vez acá, Alejandro, el hecho de escribir en verso ya le avisa a uno que va a haber poesía, claro. ¿sí? Tal vez el hecho de que entrar a un lugar y que el aroma sea otro y la vestimenta sea otra, también ya a alguno le puede estar avisando que entra para otra cosa ese lugar. Sí, esa era la idea general, incluso de la construcción de iglesias. El estilo gótico proviene de esa idea. El tipo que entra ahí se siente pequeño, ¿no? Se siente pequeño, además siente eso que va hacia arriba. Hay una dirección allí, ¿no? La otra cosa que es un poco preocupante con respecto a estos campesinos que usaban la hostia para engordar los chanchos, es lo que le acabo de decir, la demasiada fe. No es. La demasiada fe es nociva. Por eso la iglesia la combate, pero a veces la ejerce. Cuando uno cree demasiado en lo que cree, le cuesta pensar que otros puedan creer otra cosa. La demasiada fe deviene más tarde o más temprano en intolerancia. Sí. Bien, vamos a ilustrar esta pequeña charla, pequeños chismes de sacristía, con el tango Misa de Once, que ya hemos escuchado algunas veces este año, pero que, habiendo agotado las buenas versiones que tenemos, escucharemos hoy en una mala, que es la que yo mismo he hecho, que sin embargo reconoce un acompañamiento estupendo de nuestro querido Fernando Marzán y su trío de cámara, y aclaremos que Misa de Once es un tango del señor Tallini, y eso es todo. Escucharemos esa versión. Así que adelante, muchachos, y yo estaré por ahí deambulando. Molestando, como siempre. Molestando con un canto torpe, desafinado y carente de toda gracia. Pero el tango es tan lindo, y Fernando y los muchachos tocan tan bien, que acaso después de los 3 minutos tengamos una sensación halagadora. Misa de Once es el tango que escucharemos ya mismo.